De los grandes desafíos que tenemos como humanidad ahora en esta cantidad de incertidumbres con la pandemia del COVID-19 está la educación. Por eso vamos a hablar hoy con Nuno Fernández, a quien es un placer saludar. Gracias por estar en Noticias Caracol. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes, muchas gracias. Vamos a hablar de la educación virtual y sobre todo de los grandes retos que desde Ilumno, donde ustedes han desarrollado estas tecnologías y estas metodologías sobre todo, pueden generar alguna respuesta para quienes hoy están pensando si definitivamente la educación cambió. ¿Qué es Ilumno y de qué manera se puede ilustrar el ciudadano sobre lo que viene en el futuro alrededor de la educación virtual? Buenas tardes. En Colombia, antes del coronavirus, 10% de los alumnos ya estaban en modalidad virtual. Hoy en día es el 100% que está en modalidad virtual. Es increíble lo que ha pasado. Sin embargo, lo que ha quedado en evidencia desde mi punto de vista es que muchas universidades están obviamente haciendo sus mejores esfuerzos, pero no estaban preparadas para operar en un ambiente totalmente virtual. Cuando hablamos con universidades, que es lo que nosotros hacemos, que están interesadas en ir a la virtualidad, lo que siempre les dijimos es que el mayor riesgo es mirar la educación virtual como educación presencial, pero con una computadora o con una cámara. Y una gran mayoría de las universidades, no solamente en Colombia, pero en todo el mundo, y por la razón obvia y además muy noble de poder seguir sirviendo a sus alumnos, tuvieron que cambiar a la virtualidad en un espacio de semanas. Y lo están haciendo en un formato que generalmente se define como teleclase. Es decir, es una clase presencial, pero el profesor le está hablando a una cámara. Es importante entender que esto no es necesariamente educación virtual moderna, pero sí la solución posible, de nuevo, muy noble, a una crisis que no tiene precedentes. ¿Qué es lo que caracteriza la educación virtual que hoy día no tenemos todavía, adaptándonos, por supuesto, a la crisis? El modelo de teleclase, que es un modelo que fue creado en los años 90, tiene casi 30 años, es un modelo que obviamente es el modelo necesario al día de hoy para que la universidad siga sirviendo a sus alumnos, pero no es una educación virtual moderna. Es decir, eso sería lo mismo que decir que hacer una película es filmar una obra de teatro. O sea, hacer una película no es filmar una obra de teatro, es una película requiere recursos, tecnología, procesos diferentes a una obra de teatro. La virtualidad es lo mismo, o sea, esa virtualidad no es poner al profesor a hablar a una cámara. Entonces, para contestar su pregunta, lo que siempre decimos a una universidad que quiere ofrecer virtualidad es que tiene que estar preparada para hacer una verdadera transformación digital. La transformación digital no es comprar tecnología, no es poner los profesores a una cámara, es mucho más profundo. Se lo pregunto porque hay la sensación de que la educación virtual, quizá por ahora que estamos aprendiendo de todo esto, es menos rigurosa, es menos disciplinada, exige menos y que dificulta un poco el conocimiento. ¿Ya está resuelto, digamos, esos interrogantes? ¿Los tiene resueltos ya el trabajo que ustedes han hecho? Seguramente, sí. Yo no quiero decir que la educación virtual es mejor ni peor que la presencial. Las dos son igual de buenas, depende de la expectativa, del estilo de vida y la disponibilidad que tenga cada alumno. Al final del día, el que decide cómo estudiar es el alumno, si quiere hacer de manera presencial o virtual. Lo que le puedo decir es que todos los estudios que tenemos muestran que estudiar virtualmente es exactamente lo mismo, en algunos casos mejor que estudiar de manera presencial. Pero, por ejemplo, un odontólogo, ¿cómo hace una educación virtual si no tiene la práctica? Hay carreras y profesionales que se están preguntando en este momento si esto va a continuar, si el semestre entrante tengo que seguir estudiando virtualmente, voy a atrasarme o de pronto algunos no voy a pagar el semestre porque no me compensa si no tengo esa práctica real, incluso también la medicina, todas las ramas de la salud. Seguro, obviamente hay carreras que no pueden hacerse de manera virtual 100%. Hay carreras que requieren una experiencia presencial. Por ejemplo, las áreas de salud requieren una experiencia presencial en los hospitales. Sin embargo, es cierto que se está avanzando mucho con laboratorios virtuales, con herramientas que permiten de alguna manera sostener el alumno a lo largo de su cursado. Lo que me parece importante en este debate sobre educación virtual es que va a forzar el proceso de aprendizaje de las mismas universidades sobre lo que es la virtualidad. Es decir, al final del día, quienes van a beneficiarse son los estudiantes a medida que las universidades incorporan mejor tecnología, más laboratorios virtuales, más contenidos que están hechos para la virtualidad, más herramientas que están hechas para asegurar la identidad de cada alumno, más herramientas de inteligencia artificial, de autoservicio, etcétera, etcétera.
¿Usted cree que la crisis va a significar la educación virtual permanente? ¿Usted cree que más allá de la superación de la epidemia vamos a lograr mantenernos en esa educación virtual al futuro? ¿Los niños que están hoy en el colegio van a hacer la universidad virtual en el futuro? Yo lo que creo que va a pasar es que la educación virtual va a seguir creciendo como viene creciendo en Colombia hace 7 años. La educación virtual en Colombia viene creciendo, no por el coronavirus. Antes del coronavirus venía creciendo a doble dígito año tras año tras año desde 2013. Yo creo que va a seguir siendo así. ¿Usted cree que el negocio de la educación cambia? Es decir, ¿esto cambia el modelo de negocio de las universidades? Muchas universidades que a lo mejor estaban cerradas o que no pensaban en ser tan activas en la modalidad virtual, van ahora a pensar que es correcto hacerlo. No significa que van a dejar de tener presencialidad en absoluto. Yo creo que la presencialidad siempre va a estar ahí. En una frase, ¿usted cree realmente que esto nos cambió para siempre? Yo creo que como humanidad espero que salgamos mejor. El sector de educación seguramente va a salir cambiado en el sentido de que la virtualidad está teniendo una visibilidad que no tenía antes y eso va a forzar a las universidades a caminar en el sentido de la transformación digital y de ver también la virtualidad un camino necesario para la oferta que tienen a su comunidad estudiantil. Nuno Fernández, muchas gracias por estar en Noticias Caracol, compartiendo estas reflexiones alrededor de un tema tan importante como la educación superior, la educación en este mundo virtual al que nos ha llevado el confinamiento, la cuarentena y el coronavirus. Muchas gracias y buenas noches.